Ah, error, me olvidé del tema del power en el aula. A ver, bien. Eh, para tener en cuenta, otro tema para anotar, ¿sí? Subir el power el día anterior para los chicos que necesitan y no se ve bien en la imagen, ¿cierto? Bien, ya iniciamos grabación, así que vamos con el tema. Coenzimas. ¿Recuerdan ustedes, sí, para ubicarnos en todo el gran contexto, sí? Cuando veíamos enzimas, ¿sí? Cuando hicimos la descripción de las enzimas, cómo está constituido una enzima, ¿sí? Hablábamos que eh, tenemos un grupo que se llama apoenzima, que es la proteína propiamente dicha, y un grupo prostético que lo acompaña, que es la coenzima. Todo ese complemento da lugar a la formación de una holoenzima, que sería, para que sea funcional todo ese grupo, tendría que estar entonces la enzima, o sea, la holoenzima tiene que estar constituida por una apoenzima y una coenzima. Bien, vimos todo lo que hace a la apoenzima, a lo que es la parte estructural, funcional de lo que es la proteína propiamente dicha, ¿sí? En cuanto a tamaño, también en comparación, ¿sí? Con las coenzimas que son un poco más, que son más pequeñas, que son los que vendrían a ser las coenzimas como los grupos que van a acompañar, ¿sí? A la actividad de la enzima. Entonces, podemos decir que las coenzimas actúan como transportadores transitorios de grupos funcionales específicos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la función de esas coenzimas dentro de ese grupo? Transportadores, ¿sí? De grupos funcionales específicos. Y esos grupos funcionales pueden ser protones, grupos metilos, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? Como para recordar un poquito de lo que estamos hablando, como decimos que, por ejemplo, si dentro de esto tenemos a la coenzima, en este caso, que es un FAD, que está unido a la proteína, eso significa esto, ¿sí? El FAD unido a la proteína y el FAD unido, o sea, toda esta sería la holoenzima. Cuando sí eh, se produce una reacción, sí, por ejemplo, en este caso, sí, que es un aminoácido, que se oxida, cuando se oxida, ¿sí? Hace que en cadena, como cuando siempre hay alguien que se oxida, siempre va a haber otro producto, otro compuesto que se reduce, ¿sí? En este caso, cuando se oxida este aminoácido, ¿sí? Ha- Hay una reducción de esta coenzima. O sea, el FAD, que está en su forma oxidada, va a pasar a su forma reducida. Es decir, que va a tomar los protones cedidos por el aminoácido, ¿sí? En su forma reducida, ¿sí? Va a transportar, ¿sí? Esos protones a otra reacción donde se requiera esos protones. Entonces, va a oxidarse liberando esos protones para que otra reacción sea posible, ¿sí? O sea, va a transportar estos protones, los va a estar transportando. En este caso, los transporta al oxígeno, el oxígeno se reduce, ¿sí? Y me da el agua oxigenada. Esa es la actividad en síntesis, digamos un ejemplo, cómo está transportando los hidrógenos y nuevamente los devuelve, o sea, hasta quedar en el estado inicial oxidado, en su estado inicial oxidado. Esa es la función que van a cumplir. Pero no solamente van a transportar hidrógeno, sino que además van a transportar, sí, otros grupos. Bueno, para recordar un poquito, cuando hablamos de la constitución de las coenzimas, ¿sí? En general van a presentar una estructura similar
a lo que se indica acá, ¿sí? Una base más un azúcar, nosotros ya vimos hidratos de carbono, las bases las vamos a ver ahora, base más azúcar va a dar lugar a la formación de un nucleócido, ese nucleócido unido a grupo fosfato va a dar lugar a la formación de un nucleótido, ¿sí? Que ese en general sería una estructura de una coenzima. En forma general, no exacto, sino que en forma general nos da una visión de más o menos cómo se va a estructurar esa coenzima, ¿sí? Porque todas las coenzimas contienen dentro de su estructura grupo fosfato, el azúcar, ¿sí? Que en la mayoría de las veces se trata de una ribosa, y una base púrica o pirimidínica, ¿sí? O sea, eso sería en síntesis lo que tenemos aquí. Entonces, podemos decir que las coenzimas que transfieren hidrógeno sí corresponden al grupo. Esto sería en cuanto al grupo. ¿Se acuerdan que hablábamos de enzimas que intervenían en reacciones de oxidorreducción, oxidorreductasas? También estaban las liasas, las ligasas, ¿sí? Bien, en este caso eran 6 grupos. En este caso, las coenzimas, tenemos los grupos, tenemos estos 3 grupos, ¿sí? Las coenzimas que transfieren hidrógeno, que corresponden al grupo de las oxidorreductasas, oxirreductasas, de las oxidorreductasas, las coenzimas que transfieren grupos, ¿sí? O sea, estarían las que transfieren hidrógeno, el grupo de las oxidorreductasas. Las que transfieren otros grupos, por ejemplo, como grupo fosfato, que son ricos en energía, o dadores de grupo metilo. Esos serían los otros grupos, grupo fosfato y grupos metilo. Y las coenzimas de las isomerasas y las liasas, ¿sí? Que estarían en relación directa con esas enzimas, las isomerasas y las liasas. Nosotros vamos a ver a este grupo, las que transfieren hidrógeno y las que transfieren grupos. Bien, entonces, para empezar, cuando hablábamos de este primer grupo, ¿sí? Las coenzimas que transfieren hidrógeno, vamos a ver el primer grupo, ¿sí? El primer grupo, las que transfieren hidrógeno, y acá tenemos a al NAD. Acá me hubiese gustado poner no sé si lo tengo, al final va a salir seguramente el nombre, NAD, ¿sí? NAD, que es también en la bibliografía antigua lo van a encontrar como DPN o difosfopiridin-nucleótido, ¿sí? Ahora se usa más este término que es el NAD, el nicotin amin adenin dinucleótido. Al final de toda esta deducción seguramente llegamos al nombre completo, ¿sí? Entonces vemos que cómo se va a constituir esta molécula que yo les dije que es el NAD simplemente, ¿sí? Vamos a ver cómo llega a constituirse la molécula. Entonces decimos que el NAD está constituida por la interreacción de 2 nucleótidos. ¿Vieron que habíamos visto primero en síntesis cómo se forma un nucleótido? Bueno, el NAD, para complicarnos un poquito más, está formado por 2 nucleótidos, ¿sí? O sea, si nosotros veíamos esta, que era una estructura general, ¿sí? La base más el azúcar que formaba el nucleócido y con el grupo fosfato un nucleótido, bueno, ahora 2 nucleótidos van a dar lugar a la formación de esta coenzima que es el NAD. Vamos a ver cómo está constituido el paso a paso, así que no nos apresuremos, vamos paso a paso. Entonces tenemos que va a estar constituido por el ácido, como vemos acá, el ácido nicotínico. A partir del ácido nicotínico, sí, que este es una molécula, es un heterociclo con un nitrógeno y un grupo carboxilo, el ácido nicotínico, que es que va a reaccionar con amonio y va a dar la amida correspondiente, ¿sí? Reacciona con amonio, reacciona, sí, el grupo carboxilo y da la reacción que ustedes ya vieron en orgánica para la formación de una amida,
¿sí? Entonces el grupo carboxilo pasa a amida y esto se conoce con el nombre de nicotinamida. O sea, la nicotinamida es un derivado, podemos decir que la nicotinamida es un derivado del ácido nicotínico, ¿sí? Que es el ácido 3-pirimidín-carbónico. Este compuesto reacciona, dijimos, con el amoníaco y me da la nicotinamida. La nicotinamida, a su vez, reacciona con ácido clorhídrico, o sea, en medio ácido, para dar la sal de piridonio de la nicotinamida. O sea, ¿qué es lo que hace? Si está dando una sal es porque ha recibido el protón, ¿sí? Cedido por el ácido clorhídrico, y este protón se une a este nitrógeno. Y al unirse a este nitrógeno, como sabemos que el nitrógeno tiene 3 enlaces, se va a cargar positivamente, ¿sí? Entonces, por eso es que acá tiene la carguita positiva. Entonces, la sal de piridonio de la nicotinamida. Por un lado, habría que tener en cuenta esta molécula, ¿sí? La sal de piridonio y la nicotinamida, o sea, la nicotinamida. Y por otro lado, recordemos un poquito cómo se formaba la ribosa, ¿sí? Que era el azúcar de 5 carbonos, la alfa de ribofuranosa. Entonces ya tenemos la base, tenemos el azúcar para formar el nucleósido. Entonces, la base que se une con el azúcar a través de el carbono número 1 de la ribofuranosa, se libera agua, porque aquí teníamos un grupo oxidrilo y acá tenemos un protón, se libera agua y se forma esta unión entre el nitrógeno de la nicotinamida y el oxidrilo del carbono 1 de la ribosa. Hasta ahí tendríamos el nucleótido. Pero si ese nucleótido en el carbono número 6 se une a un grupo fosfato, ¿sí? Ya hablamos de nucleótidos, ¿sí? O sea, hasta acá teníamos nucleócido con ese, ¿sí? Y al unirse al grupo fosfato ya hablamos del nucleótido. Bien, ese sería uno de los nucleótidos que va a componer, ¿sí? El NAD. El otro nucleótido es el que más conocido, ¿sí? A través de la formación con la adenina como base, ¿sí? Tenemos la adenina que se une a una pentosa, que se une a un grupo fosfato. Fíjense que siempre es el mismo esquema. La base, el azúcar y el grupo fosfato. Y este es el adenosin mononucleótido de fosfato. Porque tengo la adenina, ¿sí? El azúcar, en este caso, ¿sí? Que no está con todos los hidrógenos y los hidroxidrilos como en este caso. Y en el carbono número 5 se une el grupo fosfato. Igual, ¿sí? Base, azúcar, grupo fosfato. Base, azúcar, grupo fosfato. Bien, aquí tengo un nucleótido, aquí tengo otro nucleótido. La unión de esos dos nucleótidos, ¿sí? Teníamos la base, nicotinamida, el azúcar, la pentosa, la ribosa, unido por su carbono número 1. Por el carbono número 6 se une el grupo fosfato y acá por unión éster entre los dos fosfatos, ¿sí? Se unen los dos mononucleótidos. Acá tenemos la base, el azúcar, ¿sí? Y el grupo fosfato. Entonces se unen a través de su grupo fosfato estos dos nucleótidos, por eso se llama, ¿sí? Nicotinamida, que viene de acá, que habíamos visto el desarrollo completo de la molécula, nicotinamida, adenina, que ya conocemos dentro de los nucleótidos, de todas maneras después lo podemos repasar. Entonces tenemos nicotinamida, adenina, dinucleótido, son dos nucleótidos, ¿sí? Que es el nombre abreviado NAD positivo, porque aquí tiene el nitrógeno una carga positiva, por eso ustedes van a ver NAD positivo, no solamente NAD, por esta particularidad que presenta, ¿sí? De transformarse la nicotinamina en sal de piridonio.
Bien, hasta ahí presentamos a una de las coenzimas que es muy importante, que lo vamos a ver en cadena respiratoria, sobre todo en cadena respiratoria, fundamental porque esta es transportadora de protones o de hidrógeno, perdón. Entonces, vemos cómo está constituido y para recordar, porque por ahí en los exámenes finales este tema lo pasan por alto y coenzima nada, nada de coenzima. Así que bueno, estamos dando detallado, parte por parte, ¿sí? Para recordar cómo es la actividad de estas coenzimas. Y porque además de eso no encontré en otro lugar toda esta información así junta. Está, pero está desglosada en diferentes capítulos. Bien, entonces ya sabemos, sí, que esta es la coenzima que va a transportar los hidrógenos, el NAD. Les presento al NAD, forma abreviada, nicotinamida adenina dinucleótido. Otra, sí, otra coenzima que es muy parecida, por eso la presento a continuación, sí, sin separarla, es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, ¿sí? Que es como ustedes verán, muy parecida al NAD, que la única diferencia entre ambas es que en el carbono 2 de la adenosina lleva otro radical fosfórico. O sea, aquí, en el carbono 2 de la adenosina lleva un radical fosfórico. Lo demás es todo igual, por eso el nombre es nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, y lo único que se agrega. ¿Sí? Y por ahí esto es importante y lo vamos a ver luego a esta estructura donde, cuando veamos fotosíntesis. Entonces ya les voy anunciando a dónde van a ir apareciendo dentro de lo que es metabolismo estas estructuras, ¿sí? Entonces habíamos visto que el NAD, les dije, importantísimo en cadena respiratoria, NADP o NAD-fosfato, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, es la que, o también el nombre antiguo difosfopiridin nucleótido fosfato, o sea, solamente agregamos la palabra fosfato, porque tiene el grupo fosfato en el carbono número 2, lo vamos a ver en fotosíntesis. Sí, entonces, otra particularidad que tienen estas coenzimas, por ejemplo, en el caso del NAD, es que en su forma, según se encuentra en su forma reducida o en su forma oxidada, si se realiza así un espectro de absorción, como ustedes ya vieron, ahora ya me entienden bien cuando hablamos de espectro de absorción, ustedes ya vieron en el laboratorio espectrofotometría, bien, cuando se hace un espectro de absorción de estas coenzimas en su forma oxidada o en su forma reducida, van a presentar diferentes longitudes de onda, mayores valores de longitud de onda a determinados valores de densidad óptica, ¿sí? Y vemos que el nado oxidado es alrededor de 260, la longitud de onda, a la cual tiene su máximo valor de absorbancia, y el NAD reducido es alrededor de los 340 aproximadamente, como lo indica este gráfico. Sí, entonces siempre que vemos tenemos el NAD en su forma oxidada, el NAD en su forma reducida. Sabemos en qué consiste toda la estructura. Bien, hablando de formas oxidadas y formas reducidas, ¿por qué decimos que es una forma oxidada y por qué es una forma reducida? ¿Sí? Entonces tenemos la forma oxidada en la cual, ¿sí?, no ha intervenido en un proceso de óxido-reducción como transportador este NAD, por lo tanto no tiene los protones, ¿sí?, que son transferidos por la otra molécula. Entonces se encuentra en su forma oxidada, que es la forma inicial como la habíamos presentado. Uy, acá hay un error. Acá es doble enlace oxígeno. Doble enlace oxígeno. Esto está mal. Bien.
Entonces decíamos que va a recibir, o va a, sí, recibir los dos protones y se va a reducir. Esos protones, sí, cargan positivamente a la molécula. Pero es solamente un protón el que se adiciona en el carbono número 4, ¿sí, no? 4, 1, 2, 3, 4, sí, en el carbono número 4, y uno que queda liberado alrededor. Y siempre se escribe, ¿sí? El NAD más ese protón, ¿sí? Que está como liberado y alrededor de la molécula, ¿sí? Eh, y también que ocurre que pierde, ¿sí? Eh, este cambio de estructura, ¿sí? Se debe a un híbrido de resonancia de la forma oxidada del NAD oxidado. O sea, los protones, me gustaría tener un color para resaltar acá, un protón se adiciona, ¿sí? Acá en el carbono número 4 y ¿sí? Se adiciona en el carbono número 4 y el otro protón queda alrededor como libre, liberado, pero alrededor, no es que se pierde definitivamente. Entonces nosotros cuando escribamos NAD, ¿sí? Vamos a escribir, a ver si me sale, tengo un pulso. Sí, vamos a escribir el NAD. Ah, no, no se puede. Bien. Oh, oh. A ver, tenemos. Bien, el NAD, ponemos NAD H, como está acá, NAD H más protón. Eso nada más para que ustedes cuando vean por ahí en la estructura, cuando nosotros le preguntamos, entonces ustedes tienen que saber de dónde viene ese NAD H más protón, ¿sí? Bueno, esta ya es otra coenzima. Bien, después del desastre que hice acá en mi Power, eh, resaltando así el protón que está unido en el carbono número 4 y el protón que se encuentra alrededor, digamos, ¿sí? Bien, este es en cuanto a una de las coenzimas. Otra coenzima transportadora de protones. Otra coenzima importante, sí, es el grupo de los flavinucleótidos, la riboflavina. Bueno, aquí hay un poquitito, la molécula es un poquitito más compleja, y si recordamos un poquito, hacemos memoria en el grupo de los heterociclos que vimos en orgánica, ¿sí? Vamos a ver que estas coenzimas están formadas, ¿sí? Por flavoproteídos, estas enzimas propiamente dichas que tienen un grupo prostético que está constituido por la riboflavina, que es la vitamina B2, ¿sí? Entonces esta riboflavina, que es también conocida como vitamina B2, bueno, que antiguamente se conocía como lactoflavina o fermento amarillo, vemos que está, a ver si vamos a ver si está desglosado más adelante o directamente no, está la formación. Bien. Esta riboflavina es un derivado de la eh, isoaloxacina, y la isoaloxacina la isoaloxacina está constituido por un núcleo de pteridina, ¿sí? Ahí les decía que íbamos a apelar a que recuerden un poquito de química orgánica, ¿sí? O sea, esta sería la pteridina o la lisocima, perdón, la pteridina, eh, conocidas como lumacina, y que este es el anillo, el heterociclo, siempre en estos casos, en esta formación, el anillo patrón es el heterociclo, o sea, este que tiene, ¿por qué decimos heterociclo? A ver, recordemos un poquitito, sí, porque dentro del ciclo este tenemos además de carbono, por ejemplo, nitrógeno, ¿sí? Entonces hablamos de heterociclo. Este sería el anillo patrón.
más un anillo fusionado que me dice, porque me dice que la pteridina más un grupo bencénico condensado, o sea, el grupo bencénico condensado, sí sería este, que también se llama como anillo fusionado. Entonces el grupo bencénico. Entonces tendríamos la lumacina más el grupo bencénico, todo eso me formaría lo que es la isoalosacina. Además, en ese grupo bencénico vamos a tener adicionados en el carbono número 6 y en el carbono 7 dos grupos metilos. ¿Sí? Bueno, recordándoles un poquitito de química orgánica en cuanto a pteridinas y del grupo de las lumacinas y lo que significa, por ahí me preguntaban a veces sus compañeros que les quedaba la duda de lo que nosotros le decíamos el grupo condensado. ¿Sí? En este caso vemos que ese es el grupo condensado, o sea, el anillo fusionado a ese anillo patrón de que es un heterociclo. Bueno, lo demás es orgánica, ustedes ya vieron. Pero ahí está bien, digamos, como para recordar, para saber que estamos hablando de un decimos isoalosacina y después no nos acordamos ni qué. Bueno, ahora sí, un poquito más, refrescando la memoria, decimos que es una isoaloxacina. El nombre sí, UPAC 6,7-dimetil isoaloxacina. 6,7-dimetil, por estos grupos metilos que hacíamos referencia, dimetil isoaloxacina. Esto, sí, no es una base, pero sí se lo tomaría como una base, ¿sí? Eh, Vieron que nosotros decíamos que el nucleótido estaba formado por una base y un hidrato de carbono, en este caso, sí, no es necesariamente una base, pero sí es semejante a una base, digamos. Unido, decíamos, a un compuesto como es una ribosa, decíamos, que era el azúcar o hidrato de carbono, de 5 carbonos. En este caso, esa va a ser la gran diferencia. Aquí está unido a una molécula de 5 carbonos, pero es un alcohol que se llama ribitol, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Aquí no tenemos el hidrato de carbono de 5 carbonos, sino que tenemos el ribitol. Todo este conjunto, ¿sí? De la isoaloxacina más el ribitol van a formar lo que se llama riboflavina. 6,7-dimetil 9-ribitol isoaloxacina, ¿sí? 6,7-dimetil ribitol, perdón, 9 porque está en el nitrógeno 9, ribitol, y bueno, isoaloxacina toda la molécula. También para recordar un poquito la numeración, ¿no? Que tenemos en cuenta aquí la numeración, que la numeración de todo este grupo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque si no decimos 6, 7, ¿y dónde está la numeración? Sí, esa es la forma en que se numera. Y en el nitrógeno número 9, el ribitol, que es un alcohol de 5 carbonos, polialcohol de 5 carbonos. Bien, entonces tenemos ese nucleócido que habíamos formado y habíamos explicado, ¿sí? Que se une a un grupo fosfato por unión éster, tenemos un mononucleótido. El otro mononucleótido, por suerte, para ustedes y para mí, se trata del adenosin monofosfato que ya habíamos visto, ¿sí? La adenosina, ¿sí? La 6-aminopurina que se une al carbono número 1 de la ribosa y que por su carbono número 5 se une en forma, por una unión éster a un grupo fosfato, ¿sí? Este mononucleótido, el adenosin monofosfato, ¿sí? Con la la riboflavina, se unen por el grupo fosfato mediante unión éster y forman lo que nosotros conocemos como flavina adenina dinucleótida, ¿sí? Que está aquí, como vemos, en su forma oxidada. ¿Y ustedes qué me van a decir cuando vayan a dar metabolismo? El FAT, ¿sí? El FAT. Y acá está, que me hubiese gustado tener así el nada escrito bien. Acá tenemos el FAD,
flavina adenina dinucleótido. Sí, va a tomar los dos protones cedido por algún sustrato y lo va a transportar. ¿Cómo lo va a transportar? Reduciéndose. Y decimos que en su forma oxidada tiene un color amarillo y en su forma reducida es incoloro. ¿A dónde se adicionan estos hidrógenos? ¿Sí? Por eso hacía hincapié en la numeración. En la posición 1, en el nitrógeno que se encuentra en la posición 1 y en el nitrógeno que se encuentra en la posición 10. No sé por qué me sale esa flecha al costado, esa horizontal al costado cuando intento escribir, pero bueno. La idea es que marquemos este protón y este protón, que son estos dos protones que cuando se ha reducido, sí se han adicionado en el nitrógeno 1 y en el nitrógeno 10 de la flavina. Bien, y esto es en cuanto a los valores, como cuando veamos cadena respiratoria, vamos a ver los valores de potenciales redox, valores estándar modificados de los potenciales redox, ¿sí? Acá tenemos el NAD, ¿ves? Este es lo que yo quería ver. Respecto al hidrógeno, ¿sí? Ustedes hasta ahora vieron que los potenciales redox, para determinar los valores de potencial redox, siempre se hace referidos al hidrógeno que tiene un valor cero. Aquí estamos hablando de estándar modificado, o sea, tomados en condiciones normales y a pH 7. Por eso es que el hidrógeno toma este valor de 0,42, que en algún momento vamos a hacer la deducción de este valor. Medidos a partir de este valor del hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo quedarían, según sus potenciales redox, las dos moléculas que acabamos de ver, de coenzima? ¿Sí? El NAD en su forma oxidada siempre se escribe así y su forma reducida. Ven, aquí tendría que tener escrito NAD más ahí. Ahora está completo, ¿sí? Es lo que decíamos. En su forma reducida se adiciona el protón, pierde la carga positiva, por lo tanto, porque la molécula pierde su característica de pierde digamos, la resonancia que tiene en su forma oxidada, de 0,28 sería menos 0,28. Luego le sigue el FAD, que acabamos de ver, de con menos 0,6, llegamos a 0, y luego le siguen los citocromos y finalmente el oxígeno, ¿sí? Esto es para ver luego en detalle en cadena respiratoria. Solo se los muestro. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, no me fijé si hay alguna consulta. A ver, veamos. ¿Nada? Bien. ¿Alguna consulta sobre el tema? ¿Cómo vamos? Bien. Entonces vamos a una pausa de unos 5 minutos.